Y pues le tuve que decir, la Daria. Ya lo destaparon. Vimos todo frío y amoradito. Porque ya había pasado mucho tiempo. Fueron abordadas por unas goteras. Como que acechan para después darles unas gotas que son para los ojos, como que los atonta, pues los llevan a lugares privados para hacer sus fechorías. Y se ve al día siguiente como ellas salen con la ropa de mi hijo. Del hotel salen vestidas con la ropa de mi hijo porque lo dejaron desnudo en la cama, en posición de feto. Para mí fue lo peor, porque extraño mucho a mi hijo. Llévate mi vida y déjalo a él. Yo ya viví, yo ya no quiero estar aquí. Siento que mi esposa y yo estamos muertos en vida. Él era un papá excelente. Me superó. Lo material no era importante, su vida sí, porque su vida tenía continuidad con su hija y con nosotros. Y se la quitaron. De entrada, bienvenidos. Gracias. ¿Me podrían, por favor, dar sus nombres, edades y a qué se dedican? Yo soy Irene Ávila, tengo 58 años, soy jubilada del ISSSTE, tengo 3 años ya de jubilada. Y ¿A qué te dedicabas? En el área jurídica del ISSSTE, en la Delegación Regional Oriente. Ok. ¿Y tú? Yo soy José Ramón Albitos. Soy jubilado también desde el 2019. Trabajé en el sector privado, en el área de farmacéuticas. Se jubilaron jóvenes en realidad, pero empezaron muy jóvenes también, me imagino. Sí. Se ven bastante jóvenes. De hecho, ¿fueron papás que a los 20 años? 19 y... Yo a los 20. Pero somos novios de secundaria. ¿En serio? Qué lindo. Sí. Pues yo sé, por lo menos sé con certeza algo, aunque no haya conocido a su hermoso hijo, que se fue en paz por haber aprendido un símbolo de amor tan grande como el que se ve que tienen ustedes dos. A su hijo unas goteras. Antes de comenzar a hablar de Daryl, que en paz descanse, ¿nos podrían explicar qué son las goteras, por favor, para quienes no lo saben? Pues son mujeres que se dedican a andar en los centros nocturnos, en los antros. Prácticamente invaden, digamos que a las personas que tienen como que acechan para después darles unas gotas que son para los ojos y a su vez esas gotas pues como que los atonta y posteriormente pues los llevan a lugares privados para hacer sus fechorías. Robarles, exactamente, o inclusive hasta quitarle la vida, porque saben perfectamente qué conllevan esas gotas al organismo. Claro, saben perfectamente bien cuáles son los riesgos. Exactamente. Y que no es nada más atontar. Sí, no. Claro. ¿Les parece bien si me platican porque Daryl, que en paz descanse, bueno, de entrada me podrían dar su nombre completo, por favor, de su hijo? Es Daryl Ramón Albitos Ávila. ¿Me podrían platicar cuando te enteraste que estabas embarazada de él y cómo se lo comunicaste a Ramón? Le decía yo a mi hijo que él fue invitado a la fiesta de la boda. Ajá. Nosotros somos novios yo iba en segundo y él tercero de secundaria. Un tiempo no nos vimos, regresó él y volvimos a ser novios, nos casamos, yo tenía 19, él 20, pero cuando le dije que estaba embarazada, fue antes de la boda. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y lo primero que me dijo, nos vamos a casar. Me dije, pues tengo miedo. Me dijo, no tengas miedo. Yo trabajo, él trabajaba y estudiaba, yo trabajaba ya en el ISSSTE. Mi papá me ayudó a entrar a trabajar a los 18 años. Y sí, le dije a mis papás, un poquito molestos, pero se aceptaron. Y nos casamos un 4 de julio por el civil y el 11 de junio
por el civil, 4 de julio por la iglesia. ¿En qué año? 86. Y desde ahí nos casamos en julio y nació Dari en diciembre. ¿Recuerdas? En ese entonces creo que todavía no dejaban a los papás entrar a los quirófanos, ¿verdad? No. Y bueno, cuando viste a tu hermoso hijo por primera vez, ¿nos puedes describir el sentimiento o de plano no se puede describir? Es un amor, a pesar de la edad que teníamos y de la inexperiencia, porque pues no hay ninguna experiencia a esa edad, lo amamos. O sea, es un niño, para nosotros era hermoso. Yo embarazada me le quedaba viendo mucho a él porque quería que sacara sus ojos. ¿Y así fue? Y le decía, quiero... Salió con ojos color miel. Ah, es que aquí en la fotito se ven como más verdezones. Sí, por la luz del sol. Ah, ok. O sea, sí se le veían mucho más claros con la luz del sol. Ah, ok. Y no, pues fue un niño amado. Y Ramón, ¿recuerdas cuándo fue ese momento? Porque he platicado con amigos que describen ese momento en el que sienten esa primera conexión profunda con sus hijos. Pues para mí fue una bendición de Dios. Una personita que Dios nos dio para nosotros, para que lo cuidáramos. Y pues para mí fue lo máximo. Yo a mis 20 años, yo ya quería casarme, ya quería tener familia. Qué lindo. Tan joven, qué sabios al final, porque tan joven que supieras lo que querías, me parece algo muy sabio, la verdad. No hay edad, ¿no? Para quien piense que sí hay, no hay. Esa es la realidad. ¿Les costó mucho trabajo también un poco por la edad o porque todavía eran chavitos de casa? ¿Qué tanto trabajo les costó acoplarse como a su nueva vida como papás? ¿Cómo fue Daryl desde bebé, niño? Platíquenme un poquito de eso. ¿Qué tan difícil fue al inicio? Pues no. Aunque fue un niño que sí lloraba mucho, a veces nos la pasábamos, mi esposa y yo nos turnábamos en las noches, pero como le digo, para mí fue lo máximo ser papá. Sí. ¿Qué nos puedes platicar, Irene, de cómo fue de niño? Fue muy alegre. Le encantaba el fútbol porque él desde chiquito los llevó al fútbol. Aprendió a los 3 años a andar en bicicleta, una chiquita. Él fue un niño muy cariñoso, muy tierno. A los 3 años de él nació su hermanito. Antes perdí un bebé antes de él. Primero fue Dari, después perdí un bebé de 6 meses y a los 6 meses viene mi niño arcoíris. O sea, ¿tú tenías 6 meses de embarazo? Sí. Lo siento. Y yo fuerte. Y ya después, pues volví a quedar embarazada y desde ahí fue una conexión muy bonita con su hermano. ¿Tu segundo hijo cómo se llama? Daniel. Uh-huh. Y no, o sea, Dari muy cariñoso. Con sus abuelitas, beso y beso. Sus abuelos, el papá de él y el mío. Hasta la fecha nosotros tenemos buena relación con nuestros padres. Bueno, ahorita nada más está su mamá. Y la quiero mucho. Es una señora que le tengo mucho cariño y mucho respeto. Igual creo él con mis papás. Y Dari creció en ese ambiente. Yo fui una mamá que les enseñó a vivir. Como mi esposo trabajaba turnos, yo trabajaba en el pero lo llevaba a la guardería. Entonces salía de trabajar, me regresaba con mi niño y era el hogar. O sea, antes no estaba el teléfono, ¿no? Entonces eran sus juguetes, sus carritos. Y agarró para mí, pues buena vida en cuanto a los principios. Tuvo muchos principios por parte de ambos. Mi esposo nunca las tocó. Nunca les dio un manazo. Yo era la enérgica, pero enérgica. Porque llega una edad en que ya son adolescentes y ya. Pero por ejemplo, yo a los 12 años les enseñé a lavar su ropa. A los 14, ellos ya sabían guisar. O sea, ¿los 3? Sí.
O sea, por esas edades les enseñé. Porque les dije, si ustedes el día que formen una familia, le dije a mi hijo, ella va a necesitar de ti. Cuando tengas un bebé, ella va a necesitar de ti. A los dos. Entonces ustedes tienen que tener el compromiso de ayudarla. Porque eso va a ser yo. Y tuve el apoyo. Entonces no puedo decirles que no. Claro. ¿Y tu hija cómo se llama? Diana. Diana. Responde. ¿Y ella cuántos años después de Daniel nació? 9. 9 años después. ¿Y cómo era Daryl como hermano mayor? Tanto con su hermano como con su hermana, porque forzosamente tuvo que haber habido diferencias. Con la princesa, no sé. La hicieron ruda. Ok. Porque crecieron con 2 hombres. Ajá. Pero en un tiempo mi esposo se fue a Estados Unidos y Dari agarró el rol de papá. Entonces ella le decía papá Dai porque él se fue cuando era niña, tenía 3 años. Y era su papá Dai. Para todo era papá Dai. Y ya a ella sí le pegó mucho porque era mi princesa, mi niña, y no le puede pasar nada. Y los celos de hermano, papá, el rol que él quisiera tomar, y la amaba. O sea, su hermanita lo era todo. Nace su hija y pues él también. Pero ahorita vamos a eso. Y bueno, crece su hijo. Sí. ¿Te gustaría platicarnos, Ramón, cómo fue que conoció a su ex esposa? ¿Cuánto tiempo duraron juntos? Su chiquita cuando nació. O sea, que nos platiques un poco de esa historia. Bueno, realmente yo estaba en Estados Unidos, entonces pues yo no conocía a la novia. Mi esposa era la que conocía a la novia, la que convivía con ellos. Ok, entonces ahorita que nos platique Irene, pero hagamos un pequeño paréntesis. ¿Cuántos años estuviste en Estados Unidos? 4 años. Ya. Me fui en el 2004 y llegué en el 2008. O sea, ya en ese entonces él ya había conocido a esta chica. Sí. La prepa. Oh, wow. Bueno, entonces te escuchamos a ti, Irene. Bueno, lo metimos a estudiar bachillerato. Ahí la conoció. Él iba con mi sobrina a la misma escuela y la conoció que ella iba igual en otra carrera. Él en bachilleres tomó la carrera de gastronomía y ella estaba en la carrera de administración. Ahí la conoció. Y ya se hicieron novios. Después, ya él regresa. Cuando él regresa, enseguida nos dice, pues, que estaba embarazada. Y pues mi hijo habló con ella y le dijimos que, pues, que pensaba, ¿no? Porque en su cuerpo decide ella. Y dijo que sí quería tener al bebé. Hablamos con sus papás, fuimos a pedir la mano, llevamos mariachi. Bueno, un cantante que conocemos, pedimos su mano y se casaron en noviembre. Y ya después Abby nació en abril. ¿De qué año? Ay, Del 2012. 12. Okay. Y nació con labio leporino y paladar hendido. Oh. ¿Y le hicieron cirugía? Desde que nació a los 15 días, pero quedó muy bonita, pero una asistente del doctor cortó los puntos y se le fue su boquita al día siguiente. O sea, fue a revisión como a los 3 días y la doctora dijo, el doctor no la toquen, y lo primero que hizo fue cortar. Y entonces perjudicó mucho su cirugía, porque eso hizo que tenga más. ¿Y cómo se lo tomó Daryl? Cuando nació la bebé, él firmó su contrato en el ISSSTE para trabajar. Entonces, ella empieza con los dolores y él estaba firmando su contrato, pero se ve autorizado un decreto de que ya podían, aunque no fueran derechohabientes, ingresar al ISSSTE. Entonces, la jefa de recursos humanos de ese momento habló al hospital y dijo, se ingresa. Y mandó el decreto con un oficio de que la ingresaran. Y sí, la aceptan. Nada más que le costó mucho trabajo y le tuvieron que hacer cesárea. Estábamos ahí afuera del hospital en un jardincito cuando nos hablan y nos dicen, ya nació. Pero le hablaron a mi hijo, desde ahí presentí algo. ¿Cómo? Y me dice, te tengo 2 noticias, el asistente de dirección. Una buena y otra más o menos. Me va a ver, dime, no me tengas así. Nació bien, está sana, está grandecita, muy bonita tu nieta, pero tiene el labio leporino. Y digo, ay, no me digas eso. Dice, sí, nada más que la mamá se alteró.
Dice, entonces, por eso le hablaron a su papá. Y entonces ya agarra a mi hijo, va a la pediatra y se la pone en sus brazos. Y le dijo, tuviste una niña hermosa. Es una niña hermosa. Así ve mi hijo. Yo veía de la ventana cómo le salían sus lágrimas y la abrazaba y no la quería soltar y le dijo, ya déjame, pero va a estar bien. Y dice, sí, va a estar bien. Mi vida. Desde ahí fue su amor para todo. La vida que él tuvo fue para ella, entregárselo a su hija. Ramón, me gustaría saber algo de ti, porque esta relación de padre e hijo, todas las relaciones son peculiares en el sentido de mamá, hijo, papá, hija, ¿no? O sea, todas son peculiares. Pero ahorita hablando en particular, relación padre e hijo, dado que a ti te pasó lo mismo, ¿no? O sea, digo, un bebé bajo la circunstancia que sea, implica una responsabilidad muy grande, ¿no? ¿Recuerdas lo que sentiste de mi hijo ahora va a ser papá? Pues sí, yo pensé que mi hijo, pues al recibir a su hija en sus brazos, iba a sentir lo mismo que yo, ¿no? Esa gratitud ante Dios de recibir a un ser que viene tanto de él como de la mamá. Y pues, como siempre yo le dije a mi hijo, siempre debes de cuidar a tu familia y sobre todo a tu hija. ¿Te sentías preocupado? No, porque yo sé el ser humano que era mi hijo. Qué gran respuesta. Y entonces ahora sí, ¿qué nos puedes platicar de él? Ahorita nos platica más Irene de cómo era como papá. Tú como padre que eres, veías a tu hijo siendo padre y ¿qué veías? Yo aprendí mucho de él. Porque él era un papá excelente. Me superó, muy atento con su hija, a pesar de el distanciamiento con la esposa. Él tomó ese rol como papá, como hoy en día muchos no lo hacen. Muy cariñoso, muy atento. Cuando era el tiempo de estar con ella, era ella nada más. No había nadie más. Y tú, Irene, tú como madre, ¿qué sentías al ver a tu hijo como padre? Orgullo. Estaba orgullosa de que él veíamos y tendía la ropa de la niña. La bañaba. Le daba de comer. Luego me decía, ven a comer. Íbamos a ver su comida y le decía, ay. Y ella decía, está riquísima, abuela. Yo digo, sí, abuela. Él era un papá que no existía el celular. Era jugar. O inventábamos que estábamos en el cine. Todavía en la puerta de su cuarto está el letrero que dice la doctora juguetes y animales. Porque yo llevaba sus muñecas y eran las enfermitas. O su perra. Su perra era la adoración de los dos. Y jugábamos a lo que era el supermercado y sacaba toda la despensa. Y luego ya terminaba y nos decía ella, ya, guárdenlo todo. Y nos poníamos a guardar. El tiempo se nos iba volando. Tengo videos donde ellos bien van con nosotros y ellos van cantando, van disfrutando, no tengo palabras para decir cómo él la veía y cómo ella lo veía. Y como me dice ahora, ¿no? Ahora sí me doy cuenta, abuelita, cuánto falta me hace mi papá. Y le digo, pues sí, mami, pero ¿cómo la consuelo? Él le dijo, yo te amo, tú nos tienes a nosotros. Y nos dijo, sí, pero no está él. Y él era todo. En tareas había días que estaba desesperada y él no le importaba que estuviera separados, ¿eh? Iba, tocaba la casa de su ex suegra y entraba a ayudarles a hacer tarea. Para él no era imposible para ver a su hija. Evidentemente era un padre devoto. Era su amor, o sea,
íbamos de vacaciones, nos íbamos él casi no salía, nos íbamos los tres, Adi, Dari y yo, y era una dedicación, o sea, hasta para subir una escalera de los hoteles, él la agarraba de la mano así, o sea, para que no se le fuera a caer. Tenemos video de cuando es su primera salida en avión de ella, que está chiquitita. Y ya, papá, ya. Grábame. Y ella decía, bueno, amiguitos, es mi primer viaje en avión con mi papá. Besa. Lo último que hizo él fue arregló todo para una cirugía que venía. O sea, después de que él falleció, el siguiente lunes se iban de vacaciones los dos. Esta vez no me iban a llevar a mí. Estábamos por tramitarle su ciudadanía española. A él y a ella. Ya teníamos los pasaportes, ya todo. Y porque él quería viajar con ella. Ella es muy fanática de Harry Potter. Y la iba a llevar a Disney, donde está Harry Potter. Y todo se quedó. Se quedó pagada su fiesta. No supimos en qué salón. Porque al mes ella cumplía sus 13 años. Al mes de que él falleció. ¿Ahorita cuántos años tiene? Cumple 14 el mes que viene. Cumplía 12. Ahorita cumple 14 en abril. Sí, o sea, básicamente estas mujeres le arrebataron la vida a Daryl, pero también le quitaron a su padre, a Abby, a sus papás le arrebataron a su hijo, a sus hermanos le arrebataron a su hermano, a sus amigos le quitaron uno que podría jurar que era un gran amigo. O sea, si era como hijo y como hermano y como padre, no me puedo imaginar como amigo, también era seguro un tipazo. Se nos llenó la funeraria de gente que yo no conocía, pero se acercaban y nos decían, ahí donde nos enteramos porque él se ponía 911. Él era era un biker, había hecho su grupo, muy tranquilos todos. Entonces, me decían, ahí nos dijeron, ¿saben por qué le decimos el 911? No, pues no. Dice, porque él era nuestro contacto de auxilio. Así fuera a cuidarnos a un hijo, él se iba y nos cuidaba a los hijos. Si fuera un problema personal entre parejas, él siempre nos dijo, no peleen, vivan juntos, no deben de estar mal, o al amigo que lo había agarrado la patrulla, o al amigo que había chocado, siempre estuvo para todos. Para mi familia yo tampoco sabía cómo los había ayudado, hasta que me dijeron ahí, Dani nos ayudó mucho. No, y es evidentemente era este tipo de persona que sabía que una buena hora te la tienes que callar. Nunca supimos, nunca. Hasta ahí fue cuando me dijeron mis hermanas. Qué orgullo de hijo tuvieron. Sí. Sí. Antes de que nos platiquen cómo se enteraron y eso, ese día, ¿cómo transcurrió? ¿Qué hicieron ese día? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Platíquenme un poco, si quieres tú, Irene, y luego ya me platicas tú, Ramón. Ese día, ¿cómo transcurrió? Un día antes, el día 22, él me habló como a las 9 de la noche. Ese día yo sentí que mi cuerpo, un helado muy frío, un frío. Y me dice, mamita, le digo, ¿qué pasó, hijo? Ay, mamá, ¿qué? Nada, tengo muchos problemas en el trabajo. Me están estresando demasiado. Igual, hijo. Le digo, pues llévatela ligera, tranquilízate. ¿Ya te vas a acostar? Dice ella. Ya me voy a dormir. Y le digo, bueno, está bien. Nada más me dijo, ¿y mi papá? Le digo, ya sabes, como siempre, arreglando sus caros. Los amo mucho, mamá. Cuídense, por favor. Dije, sí, mi amor, pero mañana nos hablas. Era diario, te amo, mamá. Te amo, papá. ¿Cómo están? O sea, no hubo un día que no nos dijera te amo. O a Dianita, ¿no? Ni mi hermanita, no, pues está bien porque ella se va a ir a vivir a Chihuahua. Bien, está bien, perdón. Bueno, mamá. Y teníamos un grupo de familia en donde siempre nos escribía. Buenas noches, ya váyanse a dormir. ¿O dónde andan? Y era un cuidado para nosotros y era nuestra visita de cada 15 días. Ese día, 8 días antes había ido. Entonces ese día no le tocaba con nosotros. Y ya hasta ahí me quedé.
Después, O sea, él falleció un 23. el 23. El 22 yo hasta ahí supe de él. Ya le dije, descansa, pero me quedó un presentimiento que no sabía qué era. Y ya después, al día siguiente, me dice una amiga de él, oiga, señora Dari, no contesta. Lo que me comentan, estaba platicando con un vecino en su edificio, le tocan el claxon y le dice al vecino, ahorita vengo, voy allá abajo a ver qué quiere este cuate. Por eso él no llevaba nada. Acababa de sacar a su perra al baño, pero él siempre cargaba su cangurera. Así salieron con la perra, él traía su cangurera. Dice el vecino que él vio que se subió al carro y se fueron. Hasta ahí supimos. Ok. Al día siguiente, esta chica me habla como a las 7 de la mañana y me dice, señora, no encuentro a Darío. ¿Cómo? Dice, no me contesta. Le digo, a mí nunca me deja de contestar. Le marqué y nada. Pero cuando marqué en una llamada, contestaron y colgaron. Y dije, qué raro. Ya seguí, entonces ya mi angustia no pude, eran como a las 9 de la mañana. Ella me habló como a las 7. Llegaron las 9 y le dije a un vecino. Le dije, bueno, al hermano de mi yerno. Le dije, oye, Roberto, un favorzote, baja, ve a tocarle a Dari, ¿no? Porque no contesta, ya me preocupó. Dice, sí, ahorita voy, Irene. Dice, ¿qué crees? Ya le grité, ya toqué, me hizo videollamada y dice, mira, aquí está su moto, aquí está su coche, pero él no está. Desde ahí empecé. Entonces le dije, algo pasa. No, ¿cómo ves? Algo pasa. Ya nos fuimos a desayunar y como a las 12 entramos a la iglesia. Fuimos a la iglesia y le dije, ay, no, presiento algo, le digo a Diosito, no me quites esta felicidad. Cuídame a mi Dari, por favor, te lo suplico, cuídame a mi Dari. Porque Diana, como sea, pues ya se va a casar y Dani ya tiene a su hija, pero Dari está solo. Y ya nos salimos, ¿verdad? Pero todo el día estuve inquieta. Y ya después mi esposo me dice, vente, vamos a comer. Y eran como las 7 de la noche, ¿verdad? Y me llevó a comer. Ahí estábamos comiendo unas hamburguesas cuando le llama a mi sobrino. Ok, ahora te escuchamos a ti. Sí, estábamos comiendo unas hamburguesas, recibo una llamada de mi sobrino y me dice, tío, le digo, dime hijo, dice, a Darío, le digo, no me digas eso. Entonces, para que no escuchara a mi esposa, por lo mismo de que tiene diabetes, me salí y le digo, ¿qué pasó? Me dice, te paso a mi mamá. Le digo, ¿qué pasó, cuñada? Me dice, a Darío. Le digo, no, ¿cómo? Vénganse para acá. Entonces entro y le digo a ella, ¿sabes qué? Vámonos. ¿Pero qué pasó? Le digo, vámonos. Y pues le tuve que decir, le digo, mataron a Darío. Y de ahí nos fuimos a la Ciudad de México y ya le estuvimos marcando pues a mi familia, a su familia, amigos. Les llaman por teléfono, Ramón te da la noticia y luego se vienen para acá, para Ciudad de México. Pero nos dijo mi sobrino, váyanse a la Fiscalía 8, porque el cuerpo de mi primo está en el hotel. ¿Cuál hotel, hijo? Mi casa. Le digo, ok, aquí estamos nosotros, tía, pero no nos dejan entrar a reconocer el cuerpo. Ay, no, por Dios. ¿Por qué? Dice, no sé, mi mamá ya le dijo que es su tía y no la dejan. Le digo, a ver. Le digo, está bien, a ver qué pasa. Dice, ahorita ya vino Jacqueline. Y les dijo, a ver, yo soy la esposa. Yo sí puedo entrar a reconocerla. Porque le hablé, ella vive cerca de ese hotel. Jacqueline. Es un ex esposa. Y le digo, por favor, aquí, ve. Le hablé porque dije, está cerca de su casa. Entonces, pues yo le admiro que tuvo valor y dijo, yo soy su esposa, yo lo puedo reconocer. Y todos dijeron que sí. Porque ya no sé por qué habían llegado sus amigos también. Él tenía una novia que amaba tanto. Y ella estaba ahí también. Ahí nos dice, ya entró ella y le marco y dice, sí es Daryl, sí. Irene, sí es Daryl. Dice, ya se lo van a llevar. Ya el trayecto que hubo del hotel a la fiscalía, nos dice, llega el cuerpo. Y vemos una bolsa que meten en una... Y ahí que nos deja pasar, ya lo destaparon. Vemos todo frío.
moradito, porque ya había pasado mucho tiempo. Desde la 1, que a las 2 de la tarde, a la 1 el hotel anuncia, le habla a la policía que habían encontrado un cuerpo, porque estaba mi hijo y el amigo estaba todo vomitado, pero él estaba consciente y mi hijo ya no. Pasa eso y ya nos dicen pues que había muerto en un hotel. Más o menos nos explicaron los policías de investigación, pero nos dijeron, no hay médico, vamos a ir por él a su casa para que venga a sacarle pruebas a su hijo. Y nosotros, él y mi cuñada entraron a levantar el acta, ponían mal el nombre, se equivocaban, le digo, aunque te llevaban el INE, o sea, hacían cosas que yo decía así lógico, no los atendían. En las fiscalías se portan tan mal con las víctimas. No son humanos. No tienen respeto. Sí. No, ni al cuerpo ni a la gente. Y ya, pues ya nos salimos y así del trancazo. ¿Ya tienen la funeraria? ¿Ya saben dónde lo van a llevar? Ay, Dios, no, no, yo no puedo con esto. Y una hermana de él le dijo, no se preocupen, yo tengo donde. Tenía un mes que había fallecido su esposo y ellos tenían donde un terreno de perpetuidad. Me lo dijo, ahí lo vamos a llevar, Irene, no te preocupes más. Y ya nos dicen, le vamos a poner ahogamiento por fluidos gástricos para que se lo lleven. ¿En qué momento alguien les dio la explicación exacta de qué es lo que pasó? ¿Quién fue el amigo con el que iba? ¿Quién les Después explicó? del entierro. C4 Jiménez. Salió la noticia. Ya de ahí nos llevan al CEMEFO allá por el búnker. Están carrozas formadas y nos tardaron más o menos como a las 3 de la tarde. Pudo pasar el cuerpo que le hicieran la necropsia. Después de que le hacen la necropsia, ya nos dicen que la funeraria ya tenía que estar ahí. De ahí nos vamos al panteón. ¿Qué panteón es? Jardines del Recuerdo. Ya nos vamos para allá. Lo velamos ahí, iba mucha gente, no sabíamos ni quiénes eran, pero yo estaba en un mundo que no era el mío. Yo quería que se levantara mi hijo, porque por primera él dormía con sus ojitos abiertos, porque él duerme así. Entonces ellos heredaron que no cerraban sus ojos y por primera vez lo vi con ojos cerrados. Y él despierta, hijo, pero ya de ahí lo llevamos a enterrar. Antes de eso llegaron todos sus amigos de las motos. Baja mi hijo y se me desmaya. Por la impresión de que, pues sí, fue mucha gente que lo amaba. Ya de ahí nos fuimos, ya en la noche llegamos al departamento de Dari porque él había comprado un departamento que dejó a nombre de mi nieta. Y por crédito Fobiste. Llegó la vecina, porque ahí vivimos, ellos los conocen desde niños. Dari llegó de 3 años y yo llegué embarazada de Daniel. Y me dice, Irene, lo siento mucho, ya vi las noticias. Digo, ¿cuáles noticias? Ya vi las noticias, ¿no las has visto? O sea, ustedes para ese entonces no sabían qué había pasado. No. Y ya nos enseña el video de C4 Jiménez, y ahí sale mi hijo. Y él dice, fueron abordadas por unas goteras. Y se ve al día siguiente como ellas salen con la ropa de mi hijo. Del hotel salen vestidas con la ropa de mi hijo porque lo dejaron desnudo en la cama, sesión de feto. Pues gracias a él, después nos decían, no, ya iba mi cuñada, hoy vamos nosotros, y decía la fiscalía, no se preocupen, ya las vamos a agarrar. No se preocupen, así nos trajeron. Ay, no, es que no, ya mero. Es más, ni busquen abogado, aquí les otorgamos uno de oficio. Y el de oficio nunca se acercó a la carpeta, nunca tuvo la carpeta en su mano. Pero, a ver, hagamos una pequeña pausa. Ramón, ¿qué fue lo que pasó? Pues, de hecho, él fue con 2 amigos a una mezcalería. Se ve que mi hijo está parado y están los amigos sentados.
pues se ve que están ahora sí que festejando algo. En la colonia Roma, ¿cierto? Exactamente. Se ven estas dos mujeres que están haciendo como un tipo show, tomando fotos, tomando video. También se ve que el amigo de mi hijo con su celular está queriéndoles tomar video a estas dos mujeres y ellas se tapan a modo de que no las vean. Y se ve que mi hijo se para y bueno, se va hacia al área de donde están bailando y está bailando él y estas mujeres están atrás de él. De ahí salen y se van hacia el Hotel Picasso. Para eso dejan primero a un amigo, porque él les dijo que él no quería, que él ya no iba a ir, pero le prestaba el coche a mi hijo. Y de ahí se fueron al Hotel Picasso. Dos, o sea, Daryl, su amigo y estas dos personas. Estas dos mujeres. ¿Y todo esto lo captaron las cámaras del C5? ¿O por qué saben esos datos? ¿Por el amigo? Por las cámaras del hotel. Ah, ok. Pero les digo lo de la mezcalería y todo eso porque están videos del celular. Todo se lo proporcionaron a C4, pero en segundos. O sea, Okay. no entendemos. Para mí es una bendición porque supimos, pero me sorprende cómo él está en el momento. ¿Y de quiénes eran todos los videos que fue lo que La se gente juntó como lo bloggers? mandó a C4. Pero era el celular de Daryl, de sus amigos, gente de la mezcalería. No, gente que es que no es lo que no. Yo digo que de la mezcalería y gente que le escribió a él porque él tiene la mecánica de hechos. Okay. Antes de nosotros, él ya tenía la mecánica de hechos. ¿Y cuál fue? Del hotel, de la mezcalería, pasan a dejar al amigo y de ahí se van al hotel. O sea, el trayecto está documentado. En el hotel llegan a las 7 de la mañana, ellas se van a las 9. Esos son los horarios de las cámaras del hotel. Están, porque están de testigos los mismos, el administrador y la camarista, que entran los 4, les abren la habitación, ellas piden 6 cervezas y habían 2 botellas de agua, y que salen el video, ahí se ve el horario, salen a las 9 de la mañana. Una trae la cachucha de mi hijo, su sudadera y su cangurera de este lado, y la otra trae lo del otro. Es un señor ya, trae las cosas de él. Y se agachan así, o todavía con la cachucha de mi hijo que se ve en el video de C4, ella la hace así y se tapa y se sale, que es la mamá, porque son madre e hija. Madre e hija. Ellas abordan un Uber y el Uber las lleva en esa, donde está el caballito. Hay una glorieta, ahí las deja, pero dice que en el trayecto, ya fue de testigo también el Uber, que en el trayecto Venían platicando. le ofrecieron las joyas y le ofrecieron los celulares. ¿Al Uber? Al Uber. Y que sí quería seguir la fiesta. O sea, ya iban por él también. Sí. Entonces ya el Uber las bajó, pero le dieron su número de celular por si quería salir con ellas. Entonces le dan, ya las baja y ya de ahí ya no sabemos nada de ellas hasta que C4 sube las fotos y empieza la gente a mandarnos fotos, a mandarnos videos, a mandarnos dónde vivían, dónde trabajaban. Y lo mismo que nos mandaban, se lo mandaban a C4. Lo documentábamos y lo mandábamos a la fiscalía. Nada. Entonces, cuando vi su carpeta de 6 hojas, le dije, entonces levanten el robo. Dice, ¿usted sabe lo que traía su hijo? Le dije, sí, en el video aparecen esas joyas en su mano y en su cuello. Y yo tengo las facturas. Y esos celulares, le dije, uno es un cambio mío y el otro se lo regalé en diciembre de cumpleaños. Entonces, sí tengo cómo respaldar ese robo. Y aquí está. Entonces, le enseñé la factura de las joyas y le enseñé el ticket de compra de los celulares porque eran 2 iPhone. Le dije, estos 2, yo también tengo como los adquirí. Le digo, es más, está a meses. Porque lo compré en diciembre y él falleció en abril. Le dije, entonces no. Y de ahí ya
corrieron 3 meses, ¿verdad? 3 meses hasta que ya localicé a este abogado y es que me hablan, no, yo le llevo su caso, pero es tanto por leer la carpeta. Tanto por, no, le dije. Una pregunta, Ramón. Es que el duelo es la cosa más, al menos en lo personal, es lo peor que he podido vivir en mi vida. Y no, ni quiero imaginarme lo que es la muerte de un hijo, ni quiero. ¿Cómo fueron esos primeros 3 meses de duelo para ustedes, para sus hijos y para su nieta? Para mí fue lo peor. Yo hasta ahorita estoy muerto en vida. Porque extraño mucho a mi hijo. Y cada 15 días estoy esperando a que él venga. Porque él cada 15 días venía con mi nieta. Y yo cuando estaba en su caja, yo le decía a Dios, llévate mi vida y déjalo a él. Yo ya viví. Yo ya no quiero estar aquí. Pero yo quiero que esté él aquí, porque todavía tiene que ver por su hija. Entonces, siento que mi esposa y yo estamos muertos en vida. Tenemos que continuar, porque tenemos 2 hijos más y 2 nietas. Pero para nosotros la vida cambió. Totalmente. Aunque mucha gente dice, es que a Dios así lo quiso. No. Yo siento que Dios no dice, ve a esa persona. No. ¿Hay algo en lo que encuentran paz, algo de nada? No, Al menos un momento pasajero. no, porque se nos acabó. El momento en que lo vi en esa bolsa, algo pasó en mí. Que no entiendo. O sea, nosotros no tenemos una felicidad que diga, ay, qué bonito esto, no. Porque simplemente la casa se siente vacía. Es una rutina que le digo, ay, por fin llegó la noche. Es lo que decimos los dos, ya llegó la noche. Yo no duermo. Y luego son las 3 de la mañana y despertamos. Y ya no sabemos qué hacer. A mí me pasó una ocasión que estábamos en la cama, mi esposa y yo, estábamos viendo la tele y estaba yo viendo videos de la música que a él le gustaba, porque a él le gustaba la banda. Y me dice ella, ya déjame dormir porque ya tengo sueño. Digo, pero yo quiero ver los videos. Y me dice, pues vete a la otra recámara y ahí velos. Entonces me voy a la otra recámara y me llevo a mi Pomerania, es una perrita. Y ya la subo a la cama y estoy viendo videos. Y en un video sale Lupillo Rivera cantándole la canción a su hermana cuando muere. Entonces me vine abajo, empecé a gritar, empecé a llorar. Mi perrita siento yo que me empezó a consolar. Y me escuchó ella y me dice, ¿qué tienes? Y pues no, o sea, estaba yo inconsolable. Y me dice, ya vente a acostar. Te le digo, sí, ya ahorita voy. Entonces voy, me acuesto en la cama y se sale mi perrita al pasillo y empieza a gruñir. Y le digo, Maya, ¿qué tienes? Pero ella gruñía, no largaba. Y en eso, pues siento que me dormí. Cuando siento como en la cama se siente cuando alguien se va a acostar, volteo y mi hijo estaba en medio de los dos. Y lo único fue que estaba sonriente, pero no me dijo nada. Y yo noche tras noche, yo espero que llegue la noche para poder soñar con él, para poder platicar con él. Y todos los días le digo, cuando tú quieras, hijo, yo te voy a estar esperando en mis sueños.
Y cuando Dios te lo permita. Y tengo fe, a lo mejor me aferro a la fe para que él esté bien, para que dentro de lo que nosotros creemos, digo, somos católicos, digo, la Virgen vio morir a su hijo, yo vi a mi hijo de una manera u otra también, entonces no creo que ella no haya estado ahí. Yo siento que alguien estuvo con él. De hecho, mi nieta, la más chiquita, ella seguido le dice a mi hijo, ahí está mi tío, dice que me quiere mucho. Y viniendo de niños, No, al vez que la operaron, le volvieron a cerrar el paladar porque se le volvió a abrir, tenía un hoyito, un orificio, y le pusieron un implante. Estaba muy adolorida. Y a mí me operaron, yo estaba abajo, un piso de diferencia. Me dan de alta y subo a verla y me hacía así. Kenny, mira, y me dice, mi papá estuvo aquí. ¿Cómo pude entender? ¿Cómo? Dice, cuando me iban a operar, vi una luz. Y vi unas personas que venían de muy lejos, abuelita. Entonces se acercó y era mi papá. Se hincó y me dijo, vas a salir bien. Aquí voy a estar contigo, no te voy a soltar. Cuando despierta de la anestesia, dice que sintió la mano de su papá y que le dijo, ya me tengo que ir, mi amor. Ya no, nada más me dieron permiso un ratito, pero voy a estar contigo. Siempre voy a estar contigo. Que ella vio que él se levantó, entró a la luz y se cerró. wow. Esa es lo que ella nos platicó y sí le creo. Y ahora, ¿en qué momento aprendieron a estas personas? ¿Cómo fue que ya las aprendieron o cómo fue que ustedes se enteraron que ya estaban en Santa Marta? ¿Cómo ocurrió todo eso? Ahí va nuestro calvario. Ok. Contratamos al abogado. Viene y le dicen que no le podían mostrar la carpeta porque todavía no estaba nombrado. Ya lo habíamos nombrado. Él tenía su acuse de recibir. Dijo, ya estoy nombrado, a partir de este momento ustedes recibieron, yo ya puedo ver la carpeta. Vente dentro de 8 días porque no la tenemos. Y no la tenemos, era la Fiscalía 8. Y sí es cierto, quien estaba llevando el asunto ya después era la 6, la que está en Cabeza de Juárez. Entonces, pues nosotros íbamos, bueno, el abogado venía a este lado y era en otro. Ya se presenta en el otro y le enseñan, a mí me dieron 6 hojas, a él le dieron como 12, pero no había nada. No había pruebas de criminalística. No estaba el estudio de los médicos, del médico ¿Legista? forense. Uh-huh. Entonces, como no había nada de eso, pues no había carpeta. Entonces mi abogado les dijo, ¿saben qué? Pues se va a mamar la carpeta, a ver qué necesita. Entonces, como él tiene experiencia de haber sido MP allá en el estado de Hidalgo, empezó a ordenar la carpeta. Entonces me dijo, ¿sabe qué, señora? Pues le voy a pedir peritajes. ¿Por qué? Me dice, porque no hay. Entonces, para esto ya nos habían contactado con una licenciada de Derechos Humanos que después se nos desapareció. Jamás la volvimos a ver, no supimos de ella. Y el abogado siguió, entonces ya nos dice que las pruebas, las pipetas que yo vi, porque yo vi cuando salió el doctor de donde estaba el cuerpo de mi hijo, eran como 3. Y efectivamente nada más le habían sacado sangre. Tenían que haber sacado hígado, pipí, sangre y parte de su cerebro. No hubo nada. Entonces nos decían que tenían las pipetas ahí. Le dijo mi abogado, bueno, ¿qué necesitas? No, te hablamos, abogado. Ya llega allá a Pachuca y me dice, ¿sabe qué, señora? Mire, me mandó un mensaje. Necesitan una hielera para llevar las pipetas a la forense. Dijo, ¿cómo? ¿Y cómo quieren la hielera? Porque si son pipetas, le digo, yo tengo mi cajita de insulina que conserva la frío, la temperatura y la pueden llevar de ahí al búnker, no son más de 3 horas. Le digo, y esa los conserva 3 horas. No, específicamente una hielera tal cual, grande. Y le digo, bueno, ahí me ven en Mercado Libre porque hasta la marca. Ahí voy, buscamos el mercado. Ya la pedí. Mañana me llega en la mañana.
porque para qué lo de Express. Le dije, mañana llega, les avisa, al día siguiente me dice, ya me voy, les avisa que ya va para allá, y le dije, no, ni te preocupes, abogado, ya la conseguimos. Ya se fueron las pipetas, llegaste muy tarde. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y desde allí era una angustia de nosotros, no avanzaba y no avanzaba. Después nos citan, porque sí voy a decir el nombre, es la encargada de la Fiscalía 8, que se llama Guadalupe, no sé sus apellidos, no me acuerdo. Ella nos ponía muchas trabas. Y yo le decía, por favor, ya que salga. Me agarra y así en un escritorio me dice, es que no hay nada del dictamen médico, señora. Probablemente se guarde la carga. Le dije, no se va a guardar. No se va a guardar. Y dice mi abogado, no se va a guardar. ¿Cómo crees? Le digo, ¿cómo crees que se va a guardar? No, y él empezó a meter oficios de control para quejándonos de que no nos daban la carpeta, de que pues ya habíamos hecho 3 peritajes y no los estaba considerando el MP. Bueno, no el MP, la Fiscalía. Entonces, pues como eran juicios, se iba al juez y el juez le llamaba la atención a la fiscal, a la encargada. Y en la segunda audiencia, ella nos aborda afuera. Porque dijo el juez, ¿tiene algo que hablar, señora? Si tiene que hablar, no se preocupe usted por los términos de abogado. Usted díganos. Si se siente mal, se sale. Si no se queda, estamos para aquí cuidarla. Le dije, sí quiero hablar. Le dije, quiero decirle que la fiscalía no nos atiende. Que hemos ido y no nos deja ni siquiera registrarnos en la libreta. Que no son nada empáticos con nosotros. Y eso le dijo el juez, sea empática con las víctimas. Ellos son víctimas, era su hijo y aquí están. Y están denunciando. Ustedes están con las víctimas. Y ya le dio 15 días para que nos dieran acceso y se pudieran hacer, nuestras pruebas se incluyeran en el expediente. Ya después, ahí mismo le digo, ¿por qué no eres empática? Llorando le dije, ¿por qué no eres así? Eres mujer. Y me contesta, pero no tengo hijos. Hijo. Dije, con eso es suficiente, pero ¿qué crees? Que eres un servidor público. Yo también fui servidora pública. Y los servidores públicos estamos para servir a la gente. Bueno. Y le dijo a mi abogado, hablamos aquí en mi oficina y le dijo a mi abogado, aquí con ustedes no tengo nada que hablar. Nos vemos dentro de 15 días. Como ustedes dijeron, pidieron un plazo de 15 días. Nos vemos en 15 días. Y nos fuimos, dijo el abogado, vámonos. Y de ahí ya dije, ya no se obstaculizó. Pero no podía porque si ella no incluía lo de la carpeta, nos íbamos otra vez con el juez, para que el juez pues les dijera que lo que tenían que hacer. Eso pasó con la primera, y después de esas audiencias ya se vincula proceso. Se vincula proceso y es donde a los 8 meses más o menos nos vuelve a hablar C4 Jiménez y nos dice, señora, ¿cómo se llaman estas mujeres? Le dije Norma N. y Fernanda N. Norma está detenida. Está detenida. Le dije, ¿ya? Dice, sí, le van a hablar de la fiscalía. Y sí, nos citaron para la primera audiencia. En esa primera audiencia ya fue ahí en el búnker. Y el juez le dijo, ya le dijo a ella, ¿no? Se leyó la carpeta y dijo que sí se vinculaba al proceso, quedaba detenida, pero que cambiaba el delito. Porque el juez dijo, esto no es culposo, porque tú sí tenías la intención, sabías que esas gotas llevaban a la muerte. Entonces es doloso. Es por robo, por homicidio doloso. Pidió ella prórroga de 2 meses, luego pidió otra vez prórroga, su abogado pidió unos peritajes, no sé si ya los tengan o no los tengan, pero nosotros volvimos a hacer peritajes, pero ahora nuestros peritajes fueron en base a las botellas, porque a lo que supimos por los médicos peritos, que como es un químico volátil, el cuerpo lo absorbe, alteran el sistema nervioso. Entonces, ellos pierden voluntad. Y como es volátil, mi hijo falleció, según el peritaje,
entre las 7 y las 9 de la mañana. O sea, entrando al hotel, él toma las gotas, toma una cerveza, dentro del cerveza el amigo ve que le están echando las gotas, porque él es el testigo, aparte de que es víctima, ve cómo le echan las gotas, él trata de avisarle a mi hijo, pero mi hijo ya no reaccionaba, y él empieza a vomitar. O sea, el amigo ya se las había tomado. Pero él empieza a vomitar porque él también ya se había tomado la cerveza. Sí, eso hizo toda la diferencia. Que él estaba parado en el baño y mi hijo estaba en la cama. Entonces él también pierde sentido unos momentos porque lo encuentran todo vomitado, pero tirado, vivo. Y a mi hijo lo encuentran en la cama, muerto. Entonces, del trayecto de que falleció a que revisan, a que el doctor le saca las pruebas, obvio ya no iba a haber nada. Entonces, dentro del bufete de abogados, llevaron los peritajes de allá, no los dejaban entrar, los citaron a las 9. Primero que se nombraran, los nombra mi abogado. Luego que tenían que presentarse los peritos. Se presentan los peritos. Y luego les dan fecha para que hagan el peritaje. Entonces, ellos todo el trayecto estuvieron con cámaras. Desde que llegaron a la fiscalía, entraron por las pruebas, se las llevan, nunca desaparecen de una cámara. Y hacen los peritajes. Y sale el químico. ¿Y la causa de muerte cuál es? Para nosotros es ahorcamiento, pero porque tuvo mucho que ver el químico, porque a él estuvo boca arriba. Si él lo hubieran volteado, no broncoaspira. Ya. Pero como él ya no tenía, o sea, su cerebro ya no estaba reaccionando por esas gotas, a ella se les hizo fácil nada más. O sea, se inmovilizan. Sí. Por eso se fueron muy felices porque iban. O sea, él nunca supo lo que le iba a pasar, por eso llevaba sus cosas. Es lo que la gente luego dice, ¿no? Ay, pero no, espérense. En primera, él no sabía a dónde iba ni por qué iba. Si lo están invitando los amigos, se le hizo fácil decir sí. Sí, o sea, conocieron ahí a estas personas. Ahí se ven los videos claramente cuando ellas están, y se ve cuando se le quedan viendo. Y se ve en el video cuando este señor les dice, posen para la cámara, y agarra y se agacha así. Lleva su charola, y hay una chica que sí saluda a la cámara, pero ellas dos se agachan, ponen la mano así y se van así. Entonces ya ellas ya sabían quiénes iban a ser sus víctimas. Sí, salen de casa. Uh-huh. Ahora lo que se me hace increíble, una madre meter a una hija. Me leíste la mente. O sea, por si eso no tiene nombre de espantoso, de la porquería de persona que te hace. ¿Pero qué nivel de persona necesitas ser para incluso involucrar a tu hija? O sea, son un peligro enorme para la sociedad. Dentro de que nos mandaron, la hija ya había tenido una alerta Amber, pero se había ido por voluntad. Y me mandan videos también donde estaba en un tianguis bailando y coqueteando en las cámaras. O sea, la grababan porque dije, eso no me interesa, pero sí tiene mucho que ver de dónde venía ella y por qué. Claro. No tenía sentimientos. Tiene un hijo. Y un hijo hombre. Entonces dije, yo lo que les digo, él les hubiera dado todo. En consciente, ¿sabes qué? Si él le hubiera dicho, ¿sabes qué? Nos están esperando allá afuera y que, pues, denos sus cosas, él se las da. Lo material no era importante, su vida sí, porque su vida tenía continuidad con su hija y con nosotros. Y se la quitaron. Era lo importante, su vida. Ahora en las audiencias, nos mandaron llamar también porque querían ¿cómo dicen? O sea, ellas dicen que son culpables y les cortan la pena. Y de ahí una indemnización. Entonces yo les dije que no. Que no. O sea, la pena es menor si te declaras culpable. Y pasan la mitad de la pena y la otra mitad la pagan con dinero. Y yo les dije que no. ¿Por qué? Porque ellas no le dieron oportunidad de vida a mi hijo. Porque yo te la voy a dar, se las voy a dar. A mí no me regresa el dinero a mi hijo. ¿Y sí depende un poco de ustedes o depende por completo de las autoridades? No, porque yo no quiero esa sentencia anticipada. O sea, que ellas tengan una pena anticipada y que salgan antes, no. No, claro, pero vaya, si ustedes dicen que no, ¿hay algún
alguna obligación legal para que no se lo otorguen o no depende de ustedes? No depende, depende del juez. ¿Y en qué fase del proceso vamos? Son 3, vamos en la primera, de pruebas. Desahogo de pruebas. Ya desahogamos todo. Pero ellas están, por ejemplo, nos pidieron una próloga. Es cuando, bueno, de la primera norma N ya se cerró el proceso, ella ya se cerró su periodo de pruebas. Ella la detienen casi 8 o 9 meses después del homicidio. Norma es la mamá, ¿cierto? La mamá. Y Fernanda la detienen como igual a los 6, 7 meses después. ¿Quién me notifica? C4 Jiménez. Me hablan de la fiscalía a la 1:30, cuando 1:30 yo tenía que estar aquí en el búnker, y de Pachuca acá yo no llegaba. Y le dije, señorita, ¿cómo me anuncia que tenemos que estar si no hago media hora? Ni viviendo en la Ciudad de México. Sí. Le digo, no puede ser que me estén notificando así. Dice, es que tenemos mucha carga de trabajo. Digo, pero ustedes la detuvieron desde ayer. Desde ayer está detenida y ustedes saben que son 72 horas muy importantes. Si yo no me presento, no se presentan mis abogados, no sabemos qué vaya a suceder. En eso, pues ya vamos, ¿verdad? Llegamos, mis abogados no llegaron, él no tenía dónde estacionarse y me meto. Y ya entro y el juez lee la carpeta, pero fue más minucioso en detalles y ahí es donde me doblé. Donde dije, ay, no, todo eso vivió mi hijo. Todo eso pasó. Y le dijo lo mismo al juez. La misma pena que a la mamá. ¿Y cuál es? Bueno, ahorita el homicidio. Robo y homicidio. ¿Y cuál es la pena probable que puedan darles? O sea, ¿aún no le dictan sentencia a Norma? No, ninguna de las dos. Apenas vamos, ya terminó el periodo, ya vienen las audiencias. Pasan de ese juez a otro juez. No, sí, pero mi pregunta es por Norma. O sea, ya. porque no. con Norma ya van en la segunda fase, ¿no? No, en la primera. Ah, ok. Las dos van en la primera. Ok. Aunque hay diferencia de periodos que fueron detenidas, Sí. nada más que Fernanda, ella está pidiendo 15 días de prórroga. Nos mandaron llamar primero la primera audiencia para la primera prórroga. Llegan mis abogados y ya no llegamos nosotros porque nos encontramos cierres de carretera, pero llegan y no los dejan pasar. Ellos llegaron una hora antes. Me dice, bueno, no se preocupe, señora, ya le otorgaron la prórroga. Vamos a esperar. Cuando nos vuelven a notificar que había otro periodo que le iban a dar, es al que llegamos y resulta que porque así vamos llegando, le dicen a mis abogados que ellos no podían entrar, les dice aquí están las víctimas y nos cierran la puerta. Y nos dicen ya no pueden pasar. Y le digo, ¿por qué no si somos las víctimas? Si allá en el búnker el juez nos dio acceso aunque habíamos llegado tarde, porque aquí no. Y dijo, no se puede, ustedes no pueden entrar. Se puso un policía por dentro y 2 por fuera. Y entonces se vayan a tal oficina y que les den permiso. Dicen mis abogados, bueno, vamos para allá nosotros, ustedes se quedan aquí. Y le dije a la custodio, ¿no? Faltan 3 minutos para las 10:30 y no me dejaste pasar. Me dice, no, llega el abogado con 2 custodios más, mujeres, se hablan al oído y dicen, no pueden pasar. O sea, la que estaba deteniendo la puerta, no sé qué le dijo al oído que nos prohibieron entrar. Y todavía me dice, ya ve su celular porque se sacó fotos. Le digo, ¿cómo voy a sacar fotos? Sí, usted sacó y le enseñé mi celular. Aquí está. ¿Qué foto ves de aquí? Pero sí intimidan. Sí, me dieron miedo y les dije, bueno, ya me hice un ladito. Y ya nos quedamos ahí, ¿verdad? Hasta que termina la audiencia y sale la juez, pero sale corriendo. Dije, ¿y ahora qué le pasó? Porque yo no iba a abordarla. O sea, no sé si estén acostumbrados a que las ataquen o que les digan algo, pero no, nada más la vi pasar. La secretaria de acuerdos me dijo, mira, ella es la juez y que corre. Entonces dije, bueno, pues no, hasta ahí quedamos en shock, tanto los abogados como nosotros. Y le dan otra prórroga. Y ahí sale, ahí ya la juez me había asignado un abogado de oficio a nosotros. Sale el abogado y dice, yo desconozco la carpeta. Y les leo lo que apunté.
Y era que ella estaba pidiendo los videos de C4. Entonces dije, ¿cómo es posible si está en la carpeta? Que no se los había proporcionado a MP. Y que habían quitado, la juez quitó a mis abogados de la carpeta, que ya no me iban a representar. ¿Por qué? No sé. No entiendo. Ahorita tenemos otra cita porque está pidiendo otra vez prórroga. O sea, ya nos vieron como un juego, como no algo serio la juez, porque si ya se terminó legalmente su periodo de pruebas, ya está terminada, ya se había cerrado la carpeta y ella mandó a abrir la carpeta porque todavía no tenía pruebas. Entonces, ¿del lado de quién está? ¿De las víctimas o de ellas? Sí, o de los victimarios, ¿no? Así es. Y ustedes están aquí exactamente ¿por qué, Ramón? Porque queremos justicia. Justicia para mi hijo, para que no vuelva a suceder estos casos. Eso es lo que queremos, justicia. Y que paguen ellas por lo que le hicieron a mi hijo. Pero les hago una pregunta, no existe posibilidad de que las dejen salir, ¿verdad? Para nosotros no, para los abogados no. ¿Qué? Pero en un juez queda el... Si de pura casualidad esa entrevista llegara a oídos de la juez, ¿les gustaría decirle algo? Sí, que sea un poquito empática con nosotros, que somos víctimas, que estamos muertos en vida, sobrevivimos, que no nos esperábamos que un hijo tan bueno y tan noble no nos hayan arrancado, que no es el primer caso, hay muchos casos que nos hemos enterado de ese tipo de modus operandi, en el que fallecen, en el que los asaltan, y que también hay mujeres que les ha pasado. Que nos comprenda, porque todo este calvario que hemos llevado en estos 2 años ha sido revivir y revivir y revivir. Que no lo mataron, no me lo dejaron enfermo, no. ¿Por qué lo hicieron? No sé. Si ellas estarán acostumbradas, no sé. Pero hay leyes que protegen a las mujeres. ¿Por qué no proteger a los hombres? O sea, yo leo que se hacen leyes, se hacen todo lo protección para la mujer. Y el hombre también es vulnerado. Porque ¿qué nombre le ponemos a un hombre que me lo dejan desnudo en una cama? Muerto. ¿Y si hubiera sido mujer? Y si salen los videos de él en cámaras y todos lados, lo linchan. Es más, ni llega a hacer un proceso porque ya lo hubieran linchado. Porque llegó una mujer, no saben si ella o qué le dio. Cuando es mujer, catalogan a la ley la tienen muy mal aplicada. Porque si lo que hemos dicho, si hubiera sido una mujer, ¿qué hubiera pasado? Si mi hijo hubiera sido mujer. Y si él hubiera, al revés, si hubiera sido el que las durmió. ¿Qué hubiera pasado? A sus hijos Daniel y Diana, ¿qué les gustaría decirles? De padre a hijos, ¿qué te gustaría decirle a tus hijos? Que se cuiden mucho. Porque ahorita esta sociedad está muy descarriada. Y para consolarlos por la muerte de su hermano, ¿crees que haya palabras para que logres consolarlos? Pues no tengo palabras. No, porque no le puedo decir a mi hijo, la vida continúa. Si no ha continuado para ti. Pues no. Mi hija apenas ayer subió un video en donde narra su proceso y donde le dice que está orgullosa de él y que ya va a seguir. Que este proceso tan duro y tan doloroso, porque ella lo consideraba también un papá, lo va a hacer, lo va a superar, ella va a seguir su vida honrándolo a él. Mi hijo desgraciadamente está muy lejos.
él ya hizo su vida, pero de repente veo sus estados o me escribe y ¿qué le digo? O sea, le digo, hijo, te amo. Yo quiero que sepan que los amamos. Quiero que sepan que no nuestro mundo ahorita es nada más tu hermanito, porque sí vamos contigo, sí estamos con Diana, pero es un proceso para nosotros. Claro. Y me dice, sí, mami, yo soy papá. Y de una niña. Entonces dice, no se preocupen por nosotros. Dianita ahora es la que está preocupada que dónde están y que ahora agarró el rol de Dari. Llora porque una vez le dijo él que no, ya no quería vivir. Y le dijo, no, papá, eso no me lo digas, por favor. Yo perdí a mi hermano. Ustedes no. A ustedes no. A Addison, su nieta, ¿qué te gustaría decirle, Ramón? Que siempre voy a estar para ella. No voy a tomar el papel de papá, porque ese no. Ella tuvo un papá y es el único que tiene. Yo soy su abuelo y siempre va a contar conmigo. Siempre va a tener a su abuelo. Tú, Irene, a tu nietita. Que la amo. Ella sabe que el día que nació fui la primera que habló con ella. Fui la primera que le quitó su manita de su cara y le dijo, estás hermosa, grábate mi voz, soy tu abuela, te amo y de ahora en adelante vamos a estar contigo toda tu vida. Y el tiempo que nos permita la vida o Dios estar contigo. Y hasta la fecha, digo, serán detalles pequeños, pero me dice, abuela, necesito una lona para una tarea. Se la mandamos a hacer y desde Pachuca hasta acá se la traemos para que ella cumpla con sus tareas, porque le hizo una promesa a su papá, que todos sus logros iban a ser para él. Y ahorita, pues si se nos cae de repente, ¿no? Llora y no sabe cómo expresarse. Pero en ese momento le decimos cuánto la amamos, cuánto la respetamos, porque es una niña respetada, tiene su espacio y ese espacio es para ella. No invadimos cuando ella dice quiero estar sola o me dejan estar en mi cuarto, sí, hija, sube. O sea, no hay problema. Pero cuando llega es como cuando llegaba mi hijo. Abrir la puerta, salir, ya llegó Adi, gritando y abrazándola y te voy a cargar y nada, me sube un pie. O sea, jugar con ella. Y ahorita mi yerno agarró el rol de que juegos, el de los juegos. Él es mucho de juego de mesa. Y jugamos. Evitamos lo más posible el celular para que ella esté bien. Sí, que tenga tiempo de calidad. Sí. Y para cerrar, empezamos contigo, Ramón. ¿Qué te gustaría decirle a tu hijo? Que lo amo con todo. Que lo amo con todo mi corazón. Que siempre va a estar en mi mente y aquí. Y el día que Dios me llame, que lo haya por mí. ¿Y tú, Irene? Lo mismo. Porque yo lo soñaba, pero lo soñaba llorando. Y diciéndome, perdóname, manita, yo no quería ir. Desde el principio lo soñé, ¿verdad? Era mi sueño y mi sueño. Y decía, ¿qué te voy a perdonar? A ti no te tengo nada que perdonar. Y él sabe cuánto lo amo. Era más pegado a mí que a mi esposo. Entonces, que lo amo. Y que igual, nosotros esperamos que venga por nosotros y que cuando pueda, cuando Dios le permita, vaya con su hijo, esté con ella. Yo lo quisiera tener conmigo, pero le hace falta mucha falta. Entonces, y sí le pido mucho que nos ayude, que nos guíe en este proceso que estamos haciendo, que es por él, porque ese valor nos lo está dando él.